Video, taller semana 3, área de Ciencias Sociales, grado cuarto. Hola niños y niñas, soy su profesora Marcela Hernández y los invito a que me acompañen en esta nueva clase. Bienvenidos y bienvenidas. Niños y niñas, empezamos de esta manera nuestra clase virtual. Entonces vamos a iniciar con las metas de comprensión del segundo periodo. Para este periodo vamos a tener 3 metas de comprensión. Les voy a pedir el favor que estas estén guardadas, consignadas, escritas en su cuaderno. Si usted no tiene el cuaderno porque se encuentra en el colegio, le pido el favor que trabaje en el blog o en las hojas cuadriculadas de las cuales ya vienen ustedes trabajando. También es importante que generen el segundo periodo y lo hagan de la manera que siempre lo han hecho, muy esmerados, con muy buenos dibujos y muy buenos colores. ¿Listo? Entonces empezamos. La meta de comprensión número 1 dice de la siguiente manera. El estudiante evidenciará comprensión sobre las características sociales, políticas, económicas y culturales de las primeras organizaciones humanas, al describir las características de los diferentes grupos humanos presentes en el territorio nacional mediante una infografía. La meta número 2. El estudiante evidenciará comprensión al comparar las características sociales, políticas, económicas y culturales de la época prehispánica con los grupos de población rural y urbana de la actualidad a través de la elaboración de escritos. Y la meta número 3, el estudiante evidenciará comprensión al relacionar las causas que dieron lugar a los diferentes periodos históricos de Colombia, descubrimiento, conquista y primera parte de la colonia, reconociendo la importancia de preservar y fomentar las manifestaciones culturales de los diferentes grupos humanos presentes en el territorio nacional a través de representaciones gráficas. Como ustedes ven, estas son nuestras 3 metas de comprensión, todas están relacionadas porque son hacia la parte histórica y por eso el día de hoy la clase está enfocada en esto, en hablar de qué es historia, principalmente cuáles son sus características, porque hablamos de la historia, qué es eso, cuáles son las fuentes primarias y secundarias que utiliza un investigador histórico para encontrar esos hallazgos del pasado y unirlos al presente, y todas las ramas y todas las otras ciencias que apoyan a la historia. Entonces de eso se trata hoy. ¿Por qué la vamos a abordar? Les vuelvo a repetir, porque si ustedes miran las 3 metas de comprensión son totalmente históricas, entonces por eso lo vamos a hacer. Entonces sin más palabras vamos a iniciar con nuestro material de clase, entonces bienvenidos todos ustedes. Iniciemos explorando. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase con un video que encontré que me pareció muy pertinente para la clase del día de hoy. Es un video que hacen unos realizadores argentinos y quiero que le tomen mucha atención porque el protagonista es un niño como ustedes, un niño que pregunta y un niño que nunca se conforma con pequeñas respuestas. Entonces los voy a dejar con el video, por favor tomen asiento, acomódense, inviten a sus papás si pueden. Les doy un adelanto, el video habla sobre la memoria, entonces ahí va, espero que lo disfruten. Me llamo José, pero me dicen Samba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es la chipa. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... No, Samba, hoy no hace falta viajar a ninguna parte. ¡Ufa! Hoy vamos a tener una asombrosa clase sobre la memoria.
la memoria! Aquí comienza la asombrosa clase de samba sobre la memoria. Y para eso, niños, es importante recurrir a la memoria. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la memoria? Uy, no lo sé. ¡Sí, vamos a jugar! Suena la campana, todos a correr, todo el mundo se tiene que esconder. No es buena idea, se pueden lastimar. Él es el que cuenta y quiere ganar. La escondida vamos a jugar, gana quien encuentre el mejor lugar. La escondida vamos a jugar, gana quien encuentre el mejor lugar. Un buen escondite van a buscar. No se esfuercen tanto, los encontrará. Debajo de un banco, sobre el pizarrón. Junto a charango o atrás de malón. ¿Y esta puerta? No se ve nada. La escondida vamos a jugar, gana quien encuentre el mejor lugar. La escondida vamos a jugar, gana quien encuentre el mejor lugar. Terminó de contar, los va a encontrar. La escondida, Punto y coma, el que nos escondió se embroma. Ámsterdam, Holanda, 1944. ¡Au! ¡Fua! 1944. ¡Hola! Soy Samba. Shh. ¿Vos también estás jugando a las escondidas? Yo me estoy escondiendo, Samba, pero esto no es ningún juego. Mi nombre es Ana Frank. Ana Frank, niña judía nacida en Alemania. ¿Qué está pasando, Ana Frank? ¿Por qué te estás escondiendo? Mi familia y yo somos de Alemania, un país que invadió a otros países europeos y desató una gran guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ah, ya entiendo. Se están escondiendo porque hay una guerra. No solo por eso, Samba. A Alemania lo gobierna un partido que se llama Nacionalsocialista, que todos le dicen nazi. Ellos persiguen a algunos grupos de personas, como los judíos, los gitanos, los homosexuales o los opositores políticos. Ah, ¿y vos perteneces a uno de esos grupos? Sí, Samba, mi familia y yo somos judíos. Ah, ¿y por qué persiguen a los judíos, Ana Frank? Había muchos en Alemania enojados con lo mal que estaban las cosas, hasta que apareció el líder del partido nazi, llamado Hitler, que convenció a la gran mayoría de que nosotros teníamos la culpa de todos los problemas que sucedían en Alemania. ¿Y la gente no se dio cuenta de que lo que él decía estaba mal? La mayoría no, pero algunos se negaron a cooperar y decidieron ayudar a los perseguidos, como las personas que nos ayudan a escondernos de los nazis aquí. Ven, Samba. Mira. Ellos son los nazis, Samba, y pertenecen al partido liderado por Hitler. De ellos nos escondemos. Son los responsables del genocidio de mi pueblo. ¿Geno qué? Un genocidio es un crimen planificado para eliminar a un grupo con ciertas características, como su religión, su color de piel, sus orígenes. Y ellos están dispuestos a cualquier cosa con tal de lograr su objetivo. ¡Oh, qué triste! ¿Cómo pudo pasar algo así? Primero nos persiguieron. Luego nos encerraron. ¿Y por qué con ellos y no con otros? Los nazis se creen que son seres humanos superiores a los demás y por eso nos atacan y buscan aislarnos y hacernos desaparecer. ¡Pero eso es muy injusto! Los nazis nos encierran, pero solo por un tiempo. Sus planes son mucho peores que el encierro. ¿Peores? Sí, Samba, mucho peores. El objetivo final es eliminar a mi cultura, a mi pueblo, terminar con nosotros y nuestras tradiciones. Cada vez retumba más fuerte. Se acercan. ¿No se puede hacer nada para detenernos, Ana Frank? Sí, de hecho, hay algo con lo que puedes ayudarme. Yo no puedo salir de aquí. Por eso quiero encargarte una misión. ¿Una misión? ¡Yujú! Este es el libro de la memoria, Samba. Quiero que lo cuides y lo protejas. Ve allí a donde él te lleve. Pero no tiene nada adentro. Por ahora, ya vas a ver.
¿Para qué sirve la memoria, Ana Frank? Es eso que usamos para recordar y para que entendamos lo que puede pasar. Monte Ararat, Turquía, 1915. ¡Auch! ¡La Itihad! ¿La Iti qué? ¿Cómo? ¿No eres del partido de los jóvenes turcos? Jóvenes turcos. Ah, ¿eres armenio? No, soy Samba, de Clorinda. Mi nombre es Bajan Tekeyan. Bajan Tekeyan, poeta y activista armenio. ¿Estás jugando a las escondidas? Bueno, estoy escondido, pero esto... Sí, ya sé, esto no es ningún juego. Monte Ararat, 24 de abril de 1915. ¡Ah! ¡1915! Olvidando, sí, me olvidaré de todo. Uno después de otro. Los caminos que he cruzado. Los caminos que no crucé. ¡Qué lindo! Pero qué triste también. Sí, niño de Clorinda. Es un poema que le escribo a esta, mi tierra. La tierra del pueblo armenio. ¿Pueblo armenio? ¿Y por qué está triste Bajan Tekeyan? ¿Y ellos quiénes son? Son los jóvenes turcos. Convencieron a una parte del Imperio Otomano de que hay que echarnos de nuestras casas al desierto y acabar con nosotros. O sea que es un genocidio. Genocidio, esa es la palabra. Mi pueblo es víctima del primer genocidio moderno. Por querer ser libres, mi pueblo corre el riesgo de ser eliminado por completo. ¿Por eso está escondido Bajan Tekeyan? Sí, ahí afuera están matando a mi pueblo. Está lleno de soldados y no puedo salir. Quiero escapar hacia Egipto, a través del gran río, el Éufrates. ¿Tú sabes cómo hacerlo? ¡Yo lo sé! El niño que lo sabe todo. ¡No! No estamos lejos del Éufrates, uno de los ríos más importantes de Asia Occidental. Si llegamos a él, podremos huir. ¡Vamos! ¡Corran! ¡Rápido, vamos! ¡Qué bueno que el libro de la memoria nos protege! ¿Qué pasa, Bajan Tekeyan? La memoria. Eso merece un poema. Hemos llegado al río, pero hay soldados por todos lados. Es el fin. No te rindas, Bajan Tekeyan. Si hasta los árboles están marchitos de pena. Y si ya no puedo vivir en mi tierra amada, ¿dónde queda Armenia? Una nación se define por su tierra, pero también por su lengua, su cultura y su historia. ¡Cuánta verdad! Por eso debo seguir escribiendo. Ningún genocidio puede matar la cultura, la tradición, las creencias ni la lengua. Claro, todo eso es lo que viene del pasado, sigue en el presente y lleva al futuro. Ah, o sea que así se construye la memoria. ¡Qué importante que es la memoria! ¡Hacia el río! Gracias, Samba y niño que lo sabe todo. Nunca los olvidaré. Este es mi aporte a tu búsqueda de la memoria, Samba. ¡Wow! ¡Una semilla! Gracias, Bajan Tekeyan. Pero al final, ¿qué es la memoria? La memoria es la manera de persistir en el tiempo, de seguir siendo lo que somos. La memoria es lo que nos permite saber siempre quiénes somos o conocer nuestra identidad. Guatemala, 1980. ¡Au! ¡Fua! ¿Qué pasó acá? Parece que son plantaciones de café, Samba. Quemadas. ¿Quemadas? Pero el café no se prepara con agua. ¡Ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Esconderse! Compañeros guatemaltecos. Unámonos para detener la persecución contra el pueblo indígena. Guatemala 1980.
¡Otro genocidio! ¡No! ¡Y en América! No sé si corresponde hablar de genocidio todavía, pero si nos siguen persiguiendo como lo hacen, el panorama no es bueno, niños. ¿Y usted cómo sabe tanto? ¿Es historiadora? No, soy campesina, pero ese cartel lo escribí yo. Mi nombre es Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, líder indígena y activista por los derechos humanos. Ahora hagan silencio, nos van a oír. O sea que la persiguen por ser indígena. Sí, en parte es un genocidio étnico, por nuestros orígenes, pero sobre todo es político. Nos persiguen por querer ser libres, por pelear por nuestros derechos. Ya no queremos ser pobres. Se fueron por ahora. Sigamos, niños. ¿Y ellos qué hacen? Planean una nueva distribución de tierras para que cada uno tenga la suya y todos podamos trabajar y prosperar. ¿Y ellos? Enseñan, educan, porque todos queremos aprender y no solo los que tienen dinero. ¿Y esos de allá? Ellos son... ¡Momento! A ellos no los conozco. Estamos perdidos. Son soldados y militares enviados por el ejército a buscarnos. No pierdas la esperanza, Rigoberta Menchú. Yo tengo una idea. ¡Hey, soldado! ¡Samba! ¡Protejan a Rigoberta! ¿Y el plan? ¿Cuál es el plan? Esta vez no lo sé. Si tan solo el ejército no hubiera quemado nuestras plantaciones de café, estaríamos más protegidos. Un momento. Bajante que ya me dio esta semilla. Vamos a probarla. ¡Uy, no! ¡Vuelven los soldados! ¡Hay esperanza para mi pueblo! ¡Y niña! ¡Aquí! Pero no sé si voy a llegar. ¡Fua! ¿Y ellos? Nunca hay que perder la fe en el pueblo. Siempre habrá gente solidaria. ¿Ahora la población indígena se va a salvar del genocidio, Rigoberta Menchú? No, Samba. La tragedia y la persecución durarán muchos años en este país. Pero ustedes me han regalado dos cosas muy importantes. Una, la esperanza. ¡Qué bueno! ¿Y la otra? Una voz para todos los perseguidos. ¿Saben para qué sirve la memoria, niños? No, eso queremos saber. Para dar voz a los que dejaron sus vidas defendiendo sus derechos. Para que sigan presentes a pesar de que ya no están aquí. Tomen. Aquí está contenida toda la memoria de mi pueblo. ¡Fua! ¡Qué lindo! ¿Qué es? Es una piedra de jade, Samba. Viene de tiempos de los mayas. Sirve para defenderse, pero también sirve para curar. Adiós, niños. Adiós. ¡Ay, no! Hay que cuidar los libros. Sobre todo a este. Kigali, Ruanda, 1994. ¡No te sueltes, Samba! ¿Dónde estamos? Kigali. Kigali, Ruanda. ¿Ruanda? ¡África, Samba! Y si llegamos al año 1994, estamos en serios problemas. ¡Extranjero! ¡Ah! ¡Tú, extranjero! Oh, Hutu, Tutsi. ¿Qué? Si eres Hutu, eres libre y bienvenida. ¿Y si soy Tutsi? Estará perdida. ¡Soy Hutu! ¡Soy Hutu! Mentirosa, no solo será tu fin, sino el de tu libro. ¡No! ¡El libro no! ¡Oh! ¡Atrapen a la niña Tutsi y a sus amigos traidores! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué están haciendo allá afuera? ¿Están locos? Tras
Gracias por salvarnos. Inmaculé, me llamo Inmaculé. Inmaculée Ilibagitsa, escritora ruandesa, sobreviviente Tutsi. ¿Eres Tutsi o Hutu? Ninguna de las dos. ¿Tú no eres de Ruanda? Todos hacen la misma pregunta. ¿Pero qué son los Tutsis y los Yuhus? Hutu, Samba. Los Tutsis y los Hutus son dos pueblos que durante más de un siglo se pelearon por dirigir este país. Una guerra entre hermanos. ¡Qué triste! El niño de anteojo raro habla bien. Yo soy Tutsi, al igual que mis amigas. Los soldados Hutus buscan terminar con nosotros. ¡Un genocidio! Shh, sí, un genocidio étnico, donde una parte del país busca terminar con la libertad de la otra, borrarla. ¡Ay! ¡Está muy oscuro! ¡Shh! ¡Silencio, Samba! No queremos que sepan que estamos acá. Pero creo que... Sé que están aquí adentro. ¡La piedra que defiende! ¡Y que cura! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Para nosotros? Sí, Samba, es un instrumento musical. ¡Oh! Que suene la música y que haya paz. ¡Adiós! Ámsterdam, Holanda, 1945. ¡Auch! ¡Fua! Ana Frank. Ana Frank. Volví. ¿Dónde estás, Ana Frank? Querido Samba, por si acaso es que regresas, que me vienes a visitar, temo decir que no me vas a encontrar. Finalmente, los nazis llegaron. No pude escaparme. No. Pero lo que no me quitaron son las ganas de cantar. ¿De cantar? ¡De cantar! La historia que pasó algo nos enseñó. Es muy importante recordar. Ocultarse que no sea por temor, solo una forma de jugar. La memoria nos da una identidad, nos conecta con la historia y con nuestra comunidad. Olvido y destrucción no van en la canción, que nadie niegue el dolor. Los derechos humanos deben ser respetados, sin odiarse vive mucho mejor. La memoria siempre asoma, vive siempre en nuestro idioma, dialogando pacíficamente, todo se soluciona, así lo dice la paloma. Hay que contar lo que pasó y prestar atención, recordar es una forma de honrar. No hacer distinción de raza, etnia o religión, con amor se vive mucho mejor. La memoria es como una voz, para que nadie niegue la historia, defendámosla. Con justicia y dignidad, honremos a los que ya no están, que esto nunca más vuelva a pasar. Recordar y estudiar para poder cambiar y no repetir lo que nos hizo tan mal. Todo el presente algún día memoria será, entonces mejor empecemos a cambiarlo ya. Todo el presente algún día memoria será, entonces mejor empecemos a cambiarlo ya, a cambiarlo ya. Entonces, niños, ¿alguien me puede decir por qué es importante la memoria? ¡Yo lo sé! Entonces, ¿qué es un genocidio, Ana Frank? ¡Yo lo sé!
¡Ufa! Es un plan organizado para perseguir y acabar con una población por sus características religiosas, étnicas, raciales o nacionales. ¿Y qué pasa después de un genocidio? Es muy importante que se reconozca que existió para que se pueda actuar. Si se determina que hubo un crimen, nadie lo puede negar. O sea que hay gente que lo niega. Lamentablemente se han negado genocidios con fines políticos y aún hoy miles de personas y grupos siguen siendo perseguidos. ¿Y qué podemos hacer para que eso no pase más? Bueno, en 1948 pasaron dos cosas muy importantes. Primero, se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estableció los derechos fundamentales para todas las personas y grupos. ¡Yujú! Y segundo, también se firmó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que estableció las bases para juzgar a quienes planearon y ejecutaron estos crímenes. O sea que la herramienta es la justicia. Sí, todo exterminio se considera un crimen de lesa humanidad, Samba, y no prescribe. ¿Que no se escribe? No, quiere decir que siempre estará vigente. Así de grave es lo que se hizo. Por eso en nuestro país hay quienes luchan porque se reconozcan como delito de genocidio los crímenes de la última dictadura y piden que así se los juzgue. ¿Y qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son garantías esenciales que todos tenemos por el solo hecho de existir. Sirven para que vivamos en forma digna, Samba, sin que nadie nos pase por encima. O sea que sirven para que seamos todos iguales. No, Samba. Sirven para que todos tengamos derecho a amar, a trabajar y a cumplir nuestros sueños. Para que todos tengamos los mismos derechos, respetando nuestras diferencias. Eso quiere decir que nadie puede perseguirme por lo que soy, por lo que pienso o por lo que quiero. Claro, Samba. ¿Sabes una cosa, Ana Frank? Creo que acabo de entender lo que quiere decir ser libre. El perro en la luna. Bueno, aquí vienen nuestras preguntas de exploración en cuanto a lo que vimos en el video. La primera pregunta es ¿por qué para Samba es tan importante la memoria? Y la segunda es ¿qué relación tiene la memoria con la historia? Es muy importante, niños, que ustedes comprendan que si no hay memoria, no hay un proceso de recordar lo que pasó, simple y llanamente no puede haber historia. La historia no solamente es hablar del pasado, es hablar y pensarse desde el presente. Entonces, por eso Samba en su recorrido siempre está hablando de ese proceso de la memoria con su libro. Y hay una relación directa entre memoria e historia. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta, si ustedes miran la memoria que Samba recoge, es una memoria muy triste, es una memoria de guerra, es una memoria de desigualdad, es una memoria de persecución a los líderes sociales, algo que todavía nos está pasando. Entonces, por eso se los quise traer el día de hoy. Entonces, contesten las preguntas. Si se quieren hacer más preguntas, las pueden anotar y el día que nos veamos en la reunión por Zoom, las pueden hacer, porque creo que estos videos le dejan a uno muchas preguntas más. Entonces, vamos a seguir
Espero que les haya gustado mucho el video y que genere preguntas. Eso es lo importante en esta clase, generar preguntas. Ahora, indaguemos y expliquemos. ¿Sabes que cuando hablamos de historia no siempre hacemos referencia al pasado? Sigue mirando. Hola niños, buen día. Cuando hablamos de historia, ¿necesariamente hacemos siempre referencia al pasado? No siempre. Claro. La historia no se ocupa simplemente de contar los hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Mediante la comprensión del pasado puede decir algo acerca del presente. Claro, porque lo que los historiadores hacen es interpretar el pasado para poder explicar hechos actuales. Muy bien, Michael. Así, entendiendo cómo y por qué pasaron las cosas, podremos comprender mejor nuestro presente y reconocer cuáles son los orígenes de muchos de nuestros problemas. ¿Cómo creen ustedes que hace un historiador para investigar los hechos del pasado? Utilizan fuentes históricas. Fuentes históricas o documentos que pueden ser de diferentes tipos. Fuentes materiales, orales, escritas y artísticas o gráficas. Cierto. Además yo leí que también pueden ser primarias o secundarias, según cuándo se hayan producido. Las primarias son las más cercanas a la época que el historiador investiga. Sí, por ejemplo, la reproducción del grabado de alguna tumba de un faraón se transforma en manos del historiador en una fuente primaria a la hora de estudiar el antiguo Egipto. Exacto. En cambio, las secundarias son las producciones hechas por otros historiadores sobre algún tema en particular, como un libro que habla sobre el antiguo Egipto. Bien, ¿y qué otros recursos utilizan? Los ejes cronológicos para ondear los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el comienzo del eje? Depende de lo que quiera ubicar y del calendario que utilice. Si el eje se construye tomando como referencia la era cristiana, el punto de partida será el nacimiento de Cristo. A la derecha del año 1, nacimiento de Cristo, los sucesos se contarán con números positivos y a la izquierda con números negativos. Y para escribir alguna fecha anterior al nacimiento de Cristo se usa la abreviatura AC. En cambio, si ocurrió después del nacimiento de Cristo, se pone DC. También, los historiadores se pusieron de acuerdo y dividieron el pasado en edades históricas para ordenarlo y estudiarlo con mayor facilidad. Yo escuché hablar de la prehistoria, ¿puede ser? Sí, Nati, pero esa forma de referirse al período ya casi no es utilizada por los historiadores. Antes se decía que la historia comenzaba con el origen de la escritura. Entonces, las sociedades que no conocían la escritura no eran consideradas parte de la historia. Hoy se valora también a las sociedades ágrafas, es decir, a las que no tenían escritura, ya que produjeron otras formas de comunicación. Los historiadores se juntaron durante el siglo XIX y decidieron dividir el pasado en edades, eligiendo como único criterio de división solo sucesos europeos. Así, el pasado quedó fragmentado en diferentes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta división se hizo para poder analizar ordenadamente los hechos del pasado. Profesor, los historiadores trabajan con los antropólogos, ¿no? Así es, Nati. Para analizar la historia antigua, por ejemplo, la vida de los primeros seres humanos, generalmente se forman equipos de trabajo, y los historiadores trabajan con arqueólogos y antropólogos. Los antropólogos trabajan en los diferentes sitios arqueológicos, excavando para desenterrar restos que aporten datos para la reconstrucción del pasado. Los objetos encontrados se registran y se analizan con el método del carbono 14, que permite conocer la fecha de los restos materiales. Se miden los partes de radioactividad que contiene la materia encontrada, que fue disminuyendo lentamente desde la desaparición del ser vivo. Así se reconstruye la historia de muchas sociedades, aunque no hayan dejado nada escrito. Santi, ¿no sabes qué hermoso era el lugar que visitamos con mi familia? La Cueva de las Manos, en Argentina. Fuimos a muchas cuevas que tenían pinturas rupestres hechas por los hombres y mujeres que, según nos explicó el guía turístico que nos acompañaba, vivieron durante el Paleolítico.
Ahora puedo entender más acerca de la vida de los primeros seres humanos hace millones de años. Es que pensar en cómo vivían quienes pintaron esas cuevas es fabuloso. Los primeros seres humanos tuvieron que sortear muchos problemas para vivir. ¡Qué interesante!, ¿no? Suscríbete y danos un like. Todas las semanas verás nuevos videos. Y contéstanos, ¿qué es lo que más te gusta de la historia? ¡Hasta luego! Bueno, investiguemos y contestemos las siguientes preguntas. Hemos llegado al momento donde debemos contestar unas preguntas y hacer unas indagaciones a partir de lo visto en el video. Este video es muy importante, niños y niñas en la clase, porque nos ubica en el contexto de qué es la historia y de qué se trata. Y también nos explica cuáles son las fuentes de un historiador, o sea, cuáles son los mecanismos que tiene un investigador histórico para encontrar hechos del pasado. Entonces, es bien importante que ustedes hayan tomado nota, que hayan entendido el video, que lo hayan visto varias veces si es necesario. ¿Ok? Entonces vamos a tener estas preguntas referentes, las voy a leer y a partir de eso les voy haciendo varias apreciaciones y aclaraciones. Después de ver el video, ¿cómo se estudia la historia? Responde. Tercero, ¿qué estudia la historia? Cuarto, ¿cuál crees que sería la importancia de la historia? Quinto, ¿cómo investiga un historiador los hechos del pasado? 6. Dibuja el eje cronológico que utiliza como referencia el nacimiento de Cristo. Aquí ustedes ¿qué deben hacer? Es dibujar simplemente la línea del tiempo que nos muestra el profesor del video, donde está dividido antes de Cristo, después de Cristo, ¿ok? Entonces miren el video y sacan la línea de ahí, la dibujan bien bonito, con mucho color. 7. Los historiadores con qué otros científicos trabajan. Entonces ahí nos hablan de varios científicos, porque los historiadores solos no pueden hacer su trabajo. Necesitan de otros que rastreen la información, que encuentren diferentes objetos, que hagan hallazgos para poder construir esa historia. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos otros científicos? Y 8, aquí vamos a investigar. ¿Qué debes investigar? Las ciencias auxiliares de la historia, debes escribir su definición y debes dibujarlas. ¿Ok? Entonces, estas son las preguntitas de investigación para que nos vayamos ubicando en nuestro proceso de clase. ¿Por qué medimos el tiempo? Las personas medimos el tiempo para saber qué ocurre en cada momento de nuestra vida. Por ejemplo, en qué año nacimos, qué día empiezan las vacaciones o a qué hora comienza una película. Para medir periodos cortos de tiempo usamos unidades de medida como el segundo, el minuto o la hora. Para medir periodos más largos usamos unidades de medida como el día, la semana, el mes o el año. ¿Qué son los minutos, los segundos y las horas? Para medir periodos cortos de tiempo usamos el segundo, el minuto y la hora. El segundo es la unidad de tiempo más pequeña. Un segundo pasa rapidísimamente. Cuando agrupamos 60 segundos obtenemos un minuto. Es decir, un minuto está formado por 60 segundos. Cuando agrupamos 60 minutos tenemos una hora, que es un periodo de tiempo mucho más amplio.
Y atento, porque aquí no debes caer en la trampa. Para obtener un día, tan solo tenemos que reunir 24 horas, no 60, 24. Un día está formado por 24 horas. Recuerda, un minuto está formado por 60 segundos, una hora está formada por 60 minutos y un día está formado por 24 horas. ¿Qué son los meses del año? Los meses del año son periodos más largos de tiempo formados por varios días. En total existen 12 meses del año, ni uno más ni uno menos. Los meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los meses del año siempre se escriben en minúscula. Hay meses que tienen 30 días y otros 31. El único mes que es diferente al resto es febrero, que tiene 28 días. Febrero es un mes especial, porque cada 4 años a febrero se le suma un día y tiene 29 días. Esto ocurre, como te he dicho, cada 4 años, y a ese año se le llama bisiesto, se escribe con B. Un año bisiesto es un año que en vez de tener 365 días, tiene 366 días, y la culpa la tiene febrero porque tiene un día más, 29. Hoy te voy a enseñar el truco de los nudillos para aprender si un mes tiene 30 o 31 días. Fíjate en los nudillos de tus manos. Siempre empezaremos por la mano izquierda. Observa que aquí tenemos una parte alta y entre los dos nudillos una parte baja. Los meses que coincidan con la parte alta tendrán 31 días. Los meses que coincidan con el hueco tendrán 30 días, excepto febrero, que tiene 28 días. Fíjate cómo lo hago yo. Enero, como coincide con el nudillo, tiene 31 días. Febrero coincide con la parte baja, pero ya sabemos que es un mes especial, que tiene 28. Marzo, parte alta, 31 días. Abril, 30. Mayo, 31. Junio, 30. Julio, 31. Pasamos a la otra mano. Agosto coincide con el nudillo, así que tiene 31 días. Septiembre, 30. Octubre, 31. Noviembre 30 y diciembre 31. Recuerda, un año tiene 365 días y 12 meses. Cada mes del año puede tener 30 o 31 días, excepto febrero, que tiene 28 días. Si es un año bisiesto, tiene 29. Un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. Bueno, el anterior video nos hablaba de cómo medir el tiempo. Esta parte es fundamental, niños y niñas, para poder entender los procesos históricos, especialmente los que tienen que ver con líneas de tiempo. Entonces, si tú no sabes distinguir entre un siglo y entre un año y entre una hora y un minuto, va a ser mucho más difícil que te puedas ubicar espacialmente, no solamente en la clase, sino en la vida cotidiana. Por eso les traía este video. ¿Qué debes hacer con él? Debes escribir ejemplos a través de dibujos que muestren para qué se usan estas medidas de tiempo. Entonces, cuando hablas de siglos, ¿qué significa un siglo? Vas a buscar unos ejemplos a través de los dibujos. Entonces, eso es lo que debes desarrollar con este video, y así nos vamos ejercitando. No es fácil para algunos, pero si haces ejercicios todos los días de preguntarte en qué día estás, qué hora es, cuántas horas faltan para tu programa favorito o cuántas horas faltan para que se acabe la posibilidad de estar en casa, vas ejercitándote y vas logrando tener esa mente cronológica que necesitamos para la materia y para la vida cotidiana. Bueno, niños y niñas, ahora vamos a profundizar un poco más. Para esta profundización les traje este pequeño mapa conceptual donde hablaremos pues de la historia. ¿Qué es la historia? La historia es una ciencia.
Cuando ustedes y yo nos conocimos, yo les decía que las ciencias sociales eran una ciencia. Y así como las ciencias sociales son una ciencia, la historia también. Y la historia hace parte de las ciencias sociales. Entonces, ¿qué es esa historia? La historia es una ciencia social que investiga, analiza, interpreta y explica hechos desarrollados por las civilizaciones en forma ordenada y cronológica. Es importante aclarar que si tú vas y hablas con una persona nativa, o sea, un indígena, probablemente él no te hable del tiempo cronológico. Cuando hablamos de tiempo cronológico estamos hablando de un inicio y un final, o sea, nacer, crecer y morir. Y eso podría ser cronológico. Pero si tú entras a hablar con las comunidades indígenas, ellas no creen en los tiempos cronológicos, ellas creen que el tiempo es circular. Tú naces, creces, mueres y vuelves a nacer como una espiral. Entonces sí es importante aclarar que aunque la historia sí estudia hechos cronológicos, no todos los seres humanos se ven desde la cronología lineal. Algunas se ven desde otro tipo de cronologías. Si tú vas, por ejemplo, a la India algún día o vas a la China o a otra comunidad, por ejemplo, como los musulmanes, ellos, por ejemplo, ven los tiempos de manera diferente a nosotros. Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta. Sí se deben tener organizados, o sea, de manera ordenada, porque cada hecho, cada suceso que pasa en la vida tiene una causa y tiene una consecuencia. Entonces, piénsate como una gran cadena de eslabones. Entonces, cada eslabón es un hecho histórico. Ese se une con otro y así sucesivamente. Y cuando tú te das cuenta, hay unas causas y unas consecuencias. Entonces, es importante que tú lo entiendas también. Por eso hablamos de organizar. ¿Listo? Obviamente, cuando estamos hablando de la ciencia, pues estamos diciendo que el historiador es un científico social. Por eso utiliza ¿qué? Utiliza unas herramientas o utiliza unas maneras de investigar. Entonces, él necesita analizar datos y además de eso los interpreta y a partir de eso genera unas hipótesis. Y también es importante recordar que la historia no es solamente el pasado, ya lo vimos en el primer video, se habla también del presente, porque cuando tú investigas el pasado, estás trayéndolo al presente y esa construcción del pasado es el presente mismo. Entonces, a veces es complicado entenderlo, pero de esa manera es. ¿Listo? Entonces, no solamente nos podemos remitir en la historia del pasado, tenemos que verlo desde el presente. ¿Listo? El mapa nos dice, es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante la historia? Tengo miles de razones de decirle que es importante. Traje 3 que creo que son pertinentes. Permite el conocimiento del pasado, ayuda a interpretar los tiempos que vivimos y proporciona valores para la formación de las personas. Si ustedes recuerdan el video que vimos del niño argentino, eso también hace la historia cuando tú utilizas la memoria histórica. La memoria histórica te da la posibilidad de generar unos valores. ¿Por qué? Porque eso que se hizo mal en el pasado no se puede volver a repetir en el presente, entonces reevalúa los valores de la humanidad. Por eso es que Ana Fran en el video hablaba de los derechos humanos. Obviamente cuando a las personas las asesinan, cuando a las personas las maltratan, cuando no hay posibilidad de respeto por los derechos de las mujeres, ni de los niños, ni de las personas, las minorías, pues al final hay que revalorarlos y hay que buscar mecanismos de protección. Por eso aparecen los derechos humanos y todas las resoluciones que traen consigo. Entonces, por eso es bien importante estas 3, que no se te pueden olvidar. Permiten el conocimiento del pasado, ayudan a interpretar los tiempos que vivimos y proporcionan valores para la formación de las personas. ¿Listo? Para reconstruir debemos recurrir. Bueno, entonces recordemos, la historia reconstruye. ¿Qué reconstruye? Eso pasado. ¿Por qué hablamos de reconstruir? Porque en el pasado hay cosas que no se cuentan, no se llevaron escritos o se llevaron de otra manera o se guardaron de diferente manera la información. Entonces, ¿qué hace el historiador? Como científico que es coger todos estos retazos, todas estas fichitas y armar un gran rompecabezas y lograr generar una historia. Entonces, ahí es donde aparece, chicos, para reconstruir esa historia, las fuentes o testimonios.
Vamos a encontrar diferentes tipos de fuentes. Les vamos a llamar fuentes primarias, fuentes secundarias. Las primarias son las que están cercanas a ese pasado que se está investigando o a ese hecho histórico que se está investigando. Las secundarias son las que se hacen en tiempo posterior. ¿Listo? Entonces, digamos que nosotros somos una fuente secundaria en este momento porque estamos hablando de situaciones históricas que no vivimos, pero estamos estudiándolas. Entonces, nosotros en este momento, este video que estás viendo es una fuente secundaria. ¿Listo? ¿Qué fuentes vamos a encontrar? La fuente escrita, que es fundamental, pero recuerda que los humanos también tienen otras maneras de comunicarse, no solamente la escrita. Las fuentes materiales. Todo aquello que el ser humano construye es una fuente de conocimiento, por talmente es una fuente histórica. Y las fuentes orales, que son además hermosas, porque las fuentes orales son aquellas que preservan la memoria, son las que más preservan la memoria. Entonces las memorias de los campesinos y de nuestros abuelos vienen de ahí, vienen de la oralidad. Entonces, probablemente ustedes pueden escuchar a sus abuelos hablando horas enteras de lo que les pasó en su vida y esa es una manera de recobrar la memoria y la historia de su familia. Entonces, chicos, esto es a grosso modo lo que les traigo de explicación de la historia. Esto está acompañado también a lo que vimos en los otros videos, que es pensarse desde lo cronológico, que sea pensarse que hay unas unidades matemáticas para medir el tiempo, que ya las vimos. Entonces hay que practicarlas, lo que les recomendé anteriormente, pero también tenemos que recordar que no podríamos ser, los historiadores no podrían recoger estas fuentes si no tienen unos aliados o no tienen unos científicos que los apoyen. Y ahí es donde aparecen los científicos. ¿Qué científicos, chicos? Aparecen los sociólogos, aparecen los antropólogos, aparecen los geógrafos, los topógrafos y una cantidad de humanistas o una cantidad de ciencias de las ciencias sociales que apoyan la tarea del historiador. Entonces, si se dan cuenta, al final no solamente estamos hablando de la tarea del historiador, sino la tarea de todos estos científicos sociales que lo que buscan es reconstruir los procesos históricos. Todos, chicos, somos sujetos históricos en el momento que nacemos. En el momento que nuestra mamá nos carga por primera vez y nuestro papá, nosotros ya somos sujetos históricos. Quiere decir que cada uno de ustedes está haciendo una historia. Sería muy bonito que ustedes pudieran empezar a recoger esa historia familiar. Entonces preguntarle a sus abuelos sobre su vida pasada, grabarla con sus celulares y ustedes se van a dar cuenta de la gran historia que tienen en sus manos, porque ustedes mismos son historia. Entonces, la historia es más cercana de lo que nosotros creemos. ¿Listo, chicos? Entonces, con esto voy a dar paso a unas actividades que hacen parte también de la guía, que nos van a permitir hacer ejercicios cronológicos para que nos podamos ubicar en ese momento cronológico. ¿Ok? Entonces, vamos a dar paso a los ejercicios, se los voy a mostrar. ¿Qué nos queda? Expresemos lo comprendido. Bueno, niños y niñas, lo que les decía, vamos a trabajar los puntos correspondientes a la guía que tienen que ver precisamente con el proceso de las unidades de tiempo. Entonces tenemos acá el punto 10, complete el siguiente párrafo con las medidas de tiempo adecuadas. ¿Dónde tienen ustedes las medidas de tiempo? ¿Dónde las pueden consultar? En el video que vimos. Entonces de ahí las pueden sacar, ¿ok? Dice, hace exactamente 8 rayitas en abril del año pasado, el arquitecto Fernández debía visitar la obra de una vivienda en la que trabajó con su equipo. Tardó 10 rayitas caminando de la estación a la vieja casa. La vivienda se había construido en 1820. Tenía casi rayita de antigüedad. En ella vivía una persona de 30 rayitas, un bebé de 4 rayitas. La casa estaba en reparación y faltaba 20 rayitas que finaliza la obra. Para finalizar la obra, perdón. En menos de un mes estaría terminada. Ustedes ven, deben llenar o rellenar esas casillas con las unidades de tiempo.
Bueno, seguimos construyendo nuestra guía, nuestro taller. Entonces vamos a la pregunta 11. Considera a la casa antigua de la actividad anterior como una fuente histórica y completa las oraciones. Entonces recuerda que estamos hablando de una fuente histórica que al ser muy antigua sería una fuente que, piénselo muy bien. Sí, probablemente es una fuente primaria porque es muy antigua y estuvo construida en unos tiempos históricos. ¿Listo? Entonces, A. Para un historiador, una construcción puede ser una fuente, rayita. Piénsela bien. B. Si en la casa se encontrara una caja con cartas de los primeros habitantes, podría considerarse fuente, rayita. C. Y si encontraras una lista de los gastos de la familia que vivía en la casa en esa época, ¿sería una fuente? D. Y si además en el jardín encontraras cubierta por el polvo del siglo vajillas del año 1860, ¿sería una fuente? E. Un ejemplo de las fuentes audiovisual de la época que podría encontrarse en la casa podría ser. Entonces, ustedes miran, es un acercamiento a fuentes primarias y secundarias. Recuerden, la fuente primaria es aquella que es cercana a un hecho histórico. En este caso, estamos hablando de una casa que tiene muchos siglos. Es una casa de 1800. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de fuente sería? Una fuente secundaria es una fuente lejana a ese hecho histórico que se escribió por otra persona que probablemente no vivió en ese momento. Bueno, seguimos construyendo los puntos de nuestro taller, entonces vamos a la pregunta 12. Escribe un ejemplo de qué datos podía reconocer un historiador al analizar cada una de las fuentes de la actividad anterior. Entonces, la actividad anterior estoy haciendo referencia a la pregunta número 11 y es tomar eso que ustedes leyeron en las afirmaciones y poderlas clasificar acá. Eso es lo que deben hacer. Y la pregunta 13 dice, explica por qué es importante conocer el pasado de un país, cuidar el patrimonio nacional, medir el tiempo y estudiar historia. Entonces, ¿ustedes por qué creerían que es importante esos 4 puntos? Bueno, niños y niñas, nos queda la última pregunta de nuestro taller y es, a partir del segundo video observado, cómo se estudia la historia, realiza uno en un octavo de cartulina o en una hoja oficio o en los recursos que tú tengas en tu casa, no hay ningún problema, una línea del tiempo de los periodos de la historia. Recuerda decorar con recortes o dibujos estas y utiliza tu creatividad. Chicos, en los videos se hace referencia de cuáles son los periodos de la historia. Y muy importante, en este video el profesor dice que esos periodos de la historia fueron divididos por los europeos, no por los americanos, no por los africanos. Entonces sí es importante que te vayas situando en esto, porque cada vez que hablemos de esta clase de divisiones de la historia, debes recordar que aquí no están los pensamientos originarios. Quiere decir que no están los pensamientos de los indígenas ni de los nativos de los territorios, en el caso de África, en el caso de América. Y además de esto, nos obligan a pensar de esta manera, o sea, nos obligan a ver la historia dividida. Entonces, esto lo vamos a ir trabajando durante el año para que tú también te dejes no nos vayamos, aunque nos tenemos que encasillar porque la historia está dividida así, en algunos momentos vamos a mirar cómo sería o cómo es la historia pensada desde otras comunidades, no solamente desde las comunidades blancas ni europeas, ¿ok? Entonces, esto sí te lo quiero dejar claro el día de hoy.
Bueno, este es un regalito que te tengo por ahí, que les tengo por ahí. Una curiosidad que encontré. Esta es la primera canción de la historia. Y abajo les dejo el link por si ustedes quieren leerlo y saber por qué motivo es catalogada como la primera canción de la historia. ¿Listo, chicos? Bueno, y con esto pues ya doy cierre a la clase dándoles las gracias. Es importante que te tomes tiempo para ver este video. No lo hagas en un solo día. O si lo vas a hacer en un solo día, hazlo paulatinamente. Haz pausas de 15, cada 20 minutos, porque si te das cuenta es un video, es una clase larga, entonces es necesario que hagas tus pausas activas para que lo tomes con gusto y le tomes provecho. Entonces, muchas gracias por escucharme y muchas gracias por estar atentos. Bueno, chicos, para nuestra próxima clase, que espero que sea por Zoom, va a ser del 27 de abril al 1 de mayo y es importante que le digas a tu papá y a tu mamá que estén pendientes del WhatsApp, de mi WhatsApp o del correo, porque por ahí les va a llegar la invitación. Para esta clase virtual debes, por favor, traer los puntos que no hayas entendido de este taller de la semana 3 y los que no hayas entendido de los talleres pasados, ¿ok? No quiero que este taller lo hagan a la ligera porque es un taller muy importante para nuestra clase. Quiero que se tomen todo el tiempo del mundo. Entonces, si ven que no lo pueden terminar de realizar y necesitan la asesoría, esperen la reunión de Zoom y ahí yo les hago la asesoría pertinente. Después de que ustedes lo terminen, recuerden que deben enviar escaneado al correo LICL minúscula .marcelahernandez.sociales@gmail.com. Bueno, y no me quería ir sin entregarles esta última parte donde les expreso todo mi cariño y todo mi amor y recordarles que cuando las gotas de lluvia comiencen a caer, recuerda que tú eres el único que puede llenar el mundo de luz. Es una frase de Cenicienta de Charles Perrault. Entonces, niños, ustedes son la luz del mundo, por eso se deben estar cuidando y deben estar totalmente juiciosos en casa, aprovechando el tiempo con sus papás, con sus cuidadores y tratando de llevar la vida lo mejor posible y siempre con optimismo y con la maravillosa cara que siempre tienen ustedes de alegría. Se les quiere inmensamente, niños, a ustedes y a sus familias.